Señor. Recuerden que hemos llegado casi ya a la parte final del capítulo 6 de la Confesión Bautista de Fe, 1689, acerca de la caída, del pecado y de su castigo. Y en el párrafo final se nos ha dicho que la corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados, y aunque aquella sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, ella misma y sus primeros impulsos son verdadera y propiamente pecado. Así termina la doctrina 6. Por cierto, espero que hoy terminemos esta doctrina para que la próxima semana comencemos con una de las doctrinas más interesantes de toda la escritura y muy distintiva de los bautistas, que es la doctrina del pacto, la doctrina de los pactos de Dios. Así que pues vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos guíe, y ya después de esto vamos a recordar un poco lo que vimos hace 8 días y bueno, posteriormente vamos a continuar. Vamos a orar. Señor, guíanos en esta mañana y permite que podamos estar atentos a tu palabra, que solamente la escritura sea la que vibre en nuestros corazones, así que nos ponemos en tus manos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerden que hablamos la semana pasada acerca de los residuos de pecado que todavía hay en la vida de los creyentes. Esto es una doctrina importante en muchos sentidos, porque de alguna manera nos anticipa, nos previene, nos advierte. Es esa clase de doctrinas que tiene como propósito ser de exhortación y de advertencia, obviamente, para que no confiemos en nosotros, obviamente para que no subestimemos lo que aún hay en nuestras vidas, el pecado que aún está presente en nuestras vidas, para que no seamos ingenuos pensando que podemos dominar nuestros impulsos completamente, porque siempre va a haber impulsos, incluso extirpar nuestras pasiones y nuestros deseos. No siempre es así. Y ni siquiera muchas veces es sabio enfrentarnos a ellos. Algunas veces hemos llegado a pensar que mientras más fuertes seamos, más fácil será enfrentarnos a la infinidad de debilidades que aún están presentes en nuestras vidas. Puede ser en ciertos casos esto verdad. Puede ser que a veces nos fortalezcamos y que estemos bien fortalecidos en el Señor y en la fe y que traigamos bien puesta la armadura del Señor. Pero esto no significa que seamos capaces muchas veces de dominarnos. Otra de las cosas que la palabra de Dios deja claro, teniendo en cuenta esta doctrina, estos residuos de pecado, es que algunas veces el creyente no tiene por qué luchar. Y yo sé que esto pareciera extraño, ¿no? Porque siempre estamos acostumbrados a hablar, no es que tenemos que luchar contra el pecado, luchar contra el pecado. Sí, pero a veces la lucha que nosotros hacemos no es frontal. Miren, dicho de otra manera, en alguna ocasión el apóstol Pablo le advirtió a un joven pastor llamado Timoteo acerca de las pasiones juveniles y de todos los impulsos que las pasiones juveniles implicaban. Cosas que como padres les hemos advertido a nuestros hijos, cosas que como jóvenes en su momento nosotros vivimos y lamentablemente algunos nos deslizamos hacia esas pasiones juveniles. Pero el apóstol Pablo, cuando habla de esas cosas, de las pasiones juveniles, y le habla a un joven pastor, a un hombre piadoso, si ustedes recuerdan bien, las palabras de Pablo no es, o la instrucción de Pablo no es que ese joven pastor enfrente las pasiones juveniles. No le dice Pablo, enfrenta las pasiones juveniles. Pablo tampoco le dice, domina las pasiones juveniles. En algunos casos es mejor, como el apóstol Pablo le aconsejaba a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. A veces es necesario y mucho más sabio huir que permanecer y tratar de enfrentar. Ahora, esto solamente a medida que nosotros crecemos en la fe y que crecemos en el conocimiento de Dios, vamos a empezar a actuar con mucha más sabiduría y prudencia. Vamos a dejar de confiar en nosotros mismos y pensar que podemos dominarnos, que podemos controlarnos, que podemos
someternos a nosotros mismos, algunas veces es necesario que tengamos que huir, porque dominar nuestra carne no siempre será fácil. Por eso es que muchas veces la mejor alternativa, la más sabia, implicará huir, no solo de las pasiones juveniles, sino de muchos otros pecados que nos seducen, que nos atrapan, que de alguna manera nos tientan a desobedecer a Dios y que apelan a los instintos y a nuestra naturaleza caída y a los deseos corruptos que aún hay en nuestro corazón. Entonces, muchas veces la mejor solución que tendremos a la mano será el huir de tales cosas. Pero esto solamente puede ser posible, insisto, a medida que estamos bien informados de esta doctrina, a medida que entendemos lo que significa estos residuos o esta corrupción residual en nuestras vidas. Hace 8 días comenzamos allí y lo primero que veíamos es que la confesión de fe y esto ya lo vimos hace 8 días, nos hablaba acerca de esto, de cómo realmente permanece esta naturaleza pecaminosa en los creyentes. Cuando la confesión de fe en el párrafo 5 dice, la corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en aquellos que son regenerados, es decir, es real, es permanente y ni siquiera es algo que pueda erradicarse por completo, por lo menos aquí y ahora. Una de las realidades más contundentes a las que nos vamos a enfrentar como creyentes es a la realidad de nuestro propio pecado, no solo al pecado de otros individuos, no solo a una sociedad perversa y maligna, sino cuando nos miremos al espejo, tendremos que darnos cuenta y aceptar que aún hay pecado en nuestras vidas. Esto es lo que llamamos una realidad de pecado residual. ¿Me ayudas a cambiar? Ahí está. La realidad del pecado residual, como el apóstol San Pablo habría dicho, dice Pablo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, ¿verdad? Pablo estaba en esta semejante disyuntiva en la que él, por un lado, se deleitaba en las cosas del Señor, en la ley del Señor, pero por otra parte había una parte rebelde en su vida. Juan Calvino lo dijo de esa siguiente forma, mientras estemos en nuestro cuerpo, nunca alcanzaremos tal perfección que no sintamos deseos contrarios a la ley de Dios. Es decir, vamos a estar en una constante lucha. Porque es importante tener esto en mente, como Juan en su primera carta nos decía, para no caer en el autoengaño. Juan dijo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Ahora, al observarnos en nuestra naturaleza, tal como la Biblia nos describe, encontramos una cuestión un poco complicada de entender y de aceptar en la naturaleza del creyente. Justo en la pregunta que leíamos ahorita de nuestro catecismo, se nos habló acerca de la justificación y de que Dios nos ve como personas justas por causa de la justicia de Cristo. La justicia de Cristo nos ha sido imputada de tal forma que cuando Dios nos observa como personas justas. Y esto es cierto, sin ninguna duda. Pero en palabras del reformador Martín Lutero, el creyente es un simul justum et peccator. Es decir, es simultáneamente justo y simultáneamente pecador. Esa es la cuestión que muchas veces como cristianos no llegamos a alcanzar a entender. Algunas veces nos inclinamos hacia la idea de que como somos cristianos y como hemos sido justificados y como la Biblia ya nos llama justos y santos, pues entonces ya no nos tenemos que preocupar por el pecado. Ya no tenemos que luchar contra el pecado. O incluso lo que hacemos es que cristianizamos nuestras costumbres y nuestros malos hábitos. Los cristianizamos de tal manera que sabiendo que están mal y sabiendo que son actos de la carne, obras de la carne, por el solo hecho de que proceden de un creyente, pensamos que ya pueden ser de la misma manera agradables a Dios y los minimizamos o a veces somos indiferentes a tales cosas.
Y entonces olvidamos que, como la confesión de fe nos enseña, el pecado no es eliminado. El pecado aún está presente en nosotros. Sin embargo, el pecado también ha sido derrotado por Cristo. Y esto es algo que Pablo nos dejó bien claro, ya lo vimos hace 8 días, cuando en su carta a los Gálatas les decía que existía esta lucha entre la carne y el espíritu, los cuales se oponen entre sí para que uno finalmente pueda salir triunfante. Tendríamos que sujetarnos al espíritu. O en palabras de Pablo, el deseo de la carne es contra el del espíritu y el del espíritu es contra la carne. Spurgeon tenía una manera curiosa de señalar estas cosas cuando él decía: dos perros luchan dentro de mí, el que gana es el que más alimento, ¿verdad? Obviamente, esta naturaleza pecaminosa que aún está presente y que se revela contra Dios busca alimentarse de alguna manera. Y pudiera ser que nosotros la estemos alimentando de muchas formas. A través de nuestros pensamientos, a través de las cosas que observamos, a través de las cosas que escuchamos, a través de las cosas que estamos practicando, a través de las malas conversaciones, como Pablo nos advertía, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, o las malas conversaciones, dice. Y en la palabra griega conversación no es plática, es una compañía, una mala compañía, ¿sí? Una mala forma de vida corrompen las buenas costumbres. Si nos asociamos con inconversos y nosotros quizá vamos más allá de los límites justos y necesarios y comenzamos a involucrarnos con la gente incrédula, pues obviamente eso va a venir a afectarnos, nos va a ir corrompiendo poco a poco nuestras costumbres como cristianos y nos va a afectar de mil formas. Ahora bien, esta parte que se revela contra Dios busca alimento. Y el responsable de alimentarlo o no alimentarlo a este viejo hombre soy yo. Yo soy el responsable de esto. Así que yo tengo que priorizar qué parte de mi vida necesita cuidado especial. Y obviamente en este punto debemos de entendernos que nuestra vida espiritual tiene que ser muy cuidada. No puede ser dejado. El mejor de los jardines, hermanos, el más bello de los jardines, si se descuida, se llena de abrojos y de espinos. Por más hermoso que sea ese jardín, si lo descuidamos, se va a llenar de abrojos y de espinos. Tiene que estar constantemente cuidado, bajo el cuidado de un jardinero. Así es nuestra alma, así es nuestro espíritu, así es nuestra mente, así es nuestro corazón. Tenemos nosotros que cuidar esta naturaleza que Dios nos dio, esta nueva naturaleza, esta nueva creación que Dios hizo de nosotros. Tenemos que cuidar de este nuevo corazón, de esta nueva mente, de este nuevo ser que Dios hizo de nosotros. Tenemos que cuidarlo como cuidaríamos algo importante. No podemos descuidarlo. Y la manera de que nosotros podemos cuidar de esto, hasta en eso Dios ha tenido compasión porque nos ha provisto de los distintos medios de gracia que nos permiten cuidar de ello. Nos ha provisto de las escrituras, nos ha provisto del medio de la oración, nos ha provisto de la iglesia local. Miren cuán valioso en ese punto es el lugar que la iglesia local tiene, porque es un instrumento que Dios usa para alimentar esta vida espiritual de los creyentes. Hay provisto Dios. Dios ha provisto un sinnúmero de elementos que nos permiten crecer, hermanos, en esta espiritualidad que, por supuesto, debiésemos de cuidar con mucho anhelo, con mucha esperanza de que esta espiritualidad también nos permita crecer, nos permita madurar, nos permita ir desarrollando nuestras habilidades espirituales para la gloria de Dios, nos permita seguir siendo fieles al Señor, etcétera, etcétera. Algunas veces las personas se sorprenden de que hay cristianos que han crecido mucho en el Evangelio. Pero les voy a decir una cosa, hermanos, las cosas no pasan por casualidad. Las cosas no ocurren simple y sencillamente como si fuera algo espontáneo. Dios tiene leyes, Dios tiene medios, instrumentos que Él usa. Y Dios siempre es congruente con estos medios.
Así que las personas que han crecido y que muchas veces admiramos, crecieron porque se esforzaron en el camino del Señor, porque no fueron ociosos, como Pablo nos decía que no debemos de ser ociosos, sino que debemos de exhortarnos, que debemos de procurar con diligencia el estar avanzando en el camino del Señor. Y estas personas lo tomaron en serio. Por eso es que han crecido en las cosas del Señor. Me explico. Y yo veo que hay muchas personas que solamente son admiradores de otras personas y que cuando se observan a sí mismos se ven que son personas que se han hecho a la idea de que no van a crecer nunca, de que no pueden crecer, de que no hay nada en ellos que pueda ser realmente bendecido por Dios. Pero en este pensamiento equivocado, carnal, por cierto, que utiliza el enemigo, las personas terminan por estancarse en su vida espiritual. De ahí que hay mucha gente que se estanca como cristiano, ya no crece. Llega un punto en el que apenas dio 3 pasos y se quedó detenido esa persona como cristiano. Y lastimosamente no se han dado cuenta que el mismo espíritu que está en aquellos que admiran es el mismo espíritu que está en ellos. El mismo Dios de aquellos admirables es el mismo Dios de ellos. Pero estas personas algunas veces no lo entienden. Y creo que como cristianos tenemos que empezar a valorar esa parte de nuestras vidas y no subestimar esta naturaleza caída que está en nosotros porque es voraz. Es voraz, mis hermanos. ¿De dónde nace la ociosidad? ¿Por qué las personas no leen la Biblia? ¿Por qué las personas no oran? ¿Qué están alimentando en sus vidas? ¿Por qué prefieren ver la televisión? ¿Por qué prefieren mirar otra clase de contenido en lugar de edificar sus vidas con algo útil? Eso es lo que están alimentando y los frutos van a nacer de allí. Pablo en su carta a los Gálatas lo advertía. No erréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso mismo también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y las personas hoy, aquí, en este momento, están haciendo algo con sus vidas. Y puede ser que estén sembrando para la carne, alimentándose de basura, de pensamientos inútiles, de actitudes completamente anticristianas, de muchas cosas, haciendo cosas que Dios y que ellos saben que Dios reprueba. Y sin embargo son temerarios porque cuando las personas ignoran lo que Dios dice, probablemente la ignorancia pueda ser comprendida, pero en estos casos las personas algunas veces ya lo saben, ya saben qué es lo que Dios dice que no tienen que hacer y sin embargo arbitrariamente lo hacen y es donde uno puede observar esa vida tan deficiente espiritualmente, tan desnutrida espiritualmente que hay muchas personas, porque no están haciendo la parte que les corresponde. Y les voy a decir una cosa, mis hermanos, van a dar cuenta de ellos, vamos a dar cuenta de ello, de qué hicimos con esa vida espiritual que Dios nos dio, de qué hicimos con nuestro nuevo hombre, qué hicimos con el nuevo corazón, con la mente renovada, qué hicimos con este espíritu que Dios puso en nuestras vidas. Le vamos a dar cuentas a Dios de todo ello. No piensen que las personas van a ocultar su talento y que cuando Dios les pida cuentas simplemente van a decir, bueno, Señor, tuve miedo y lo escondí, porque entonces Dios será severo. Jesús advertía esto. Aquel hombre que escondió su talento, Señor, yo sabía que tú eras severo, así que mejor lo escondí. Y el Señor dijo, lo hubieses puesto en el banco para que así al menos los intereses hubiera recibido. Quítenle el talento a este y désenlo al que tiene más. Y a este échenlos a las tinieblas de afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Son palabras fuertísimas, porque hermanos, nosotros somos responsables de ello. Spurgeon decía, hay 2 perros que luchan dentro de mí.
El que vence es el que más alimento. Así que en este punto tenemos que pensar qué está haciendo, qué estamos haciendo con nuestra vida espiritual, ¿sí? Con lo que Dios nos da. Porque, mis hermanos, yo aquí no veo a ningún anciano moribundo. Yo creo que aún hasta eso aún nos falta un largo tramo para llegar a esa condición. Algún día estaremos ancianos y moribundos, pero hoy estamos relativamente jóvenes. Así que, ¿qué tenemos que para ofrecer al Señor toda nuestra vida, nuestra juventud, nuestras fuerzas, nuestra salud física, las fuerzas físicas? Las mismas fuerzas físicas que invertimos en otras cosas las podemos ofrecer al Señor. Las habilidades mentales, todo lo que Dios nos da, mis hermanos, todo lo que Dios nos da, debiésemos de ofrecerlo al Señor y ponerlo al servicio de Dios. Eso es lo que nos toca hacer. Y esa es la forma en la que nosotros estamos cuidando, alimentando esta parte espiritual que Dios nos ha dado. Ahora bien, la pregunta es entonces la siguiente. ¿Qué hace Cristo? ¿Qué ha hecho Cristo en el caso de los creyentes? ¿Cuál es la parte que le corresponde a Jesús en todo esto? Sabemos que aún hay pecado en nuestras vidas, que es muy engañoso, que es voraz también y que es muy corrosivo. Ese es nuestro pecado, nuestra condición de pecado. Pablo la llamó miserable hombre de mí. Se expresó de la siguiente manera respecto a esta naturaleza caída. En alguna otra ocasión le llamó el viejo hombre. Sí. Entonces, si esto es verdad y todos estamos bajo estas mismas circunstancias, ¿qué hace Cristo al respecto con nosotros los creyentes? Sabemos que nos ha justificado y estamos plenamente seguros de esto. Sabemos que Dios está haciendo la obra, pero en términos específicos, ¿qué es lo que Dios hace con nosotros? Dios hace una obra maravillosa por medio de Cristo, mis hermanos. Y la confesión de fe nos lo va a enseñar. Y eso es bien importante tenerlo en cuenta. Dice la confesión de fe, en el mismo párrafo, ¿cuál es la obra de Cristo sobre este pecado que aún está en el creyente? Dice dos cosas la confesión de fe. Aunque sea perdonada y mortificada por medio de Cristo. O sea, esta naturaleza caída, corrupta, que aún está presente, estos residuos de pecado que aún son una sombra tras nosotros, han sido perdonadas y ¿qué más? Mortificada. Hay dos cosas. Lo primero que hace Cristo con nosotros los creyentes, la primera cosa es que Dios por medio de Cristo nos perdona. A esto le llamamos también justificación. Dios nos perdona, es decir, esta justificación acarrea perdón. Si Dios sabe que yo voy a pecar y que aún hay pecado en mi vida con el que estoy luchando, ¿qué ha hecho Dios con respecto a tal cosa? Él ha perdonado mis pecados. Dice la confesión, ha sido perdonado. ¿Eso qué significa? Bueno, si esto es verdad, significaría, como el apóstol Pablo ha dicho, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora pensamos un poco en ello. Quiero empezar a hacer una serie de preguntas que son importantes. Hermana Erika, ¿qué pasa con los pecados pasados en la vida del creyente? Ha sido perdonado. Ok. Pero la realidad es que todavía peca el creyente. ¿Sí? En el presente, en su vida presente, el día de hoy 18 de mayo, habrá muchos pecados por hacer. En nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, pecaremos contra el Señor. En el presente seguimos pecando contra el Señor. Pero el medio del asunto es que no solamente pecamos en el pasado, pecamos en el presente, sino que vamos a continuar pecando el día de mañana, lastimosamente. Es más,
Si esto es verdad, significa que moriremos pecando, en la misma condición de pecado. Estos mismos remanentes de pecado que estarán persiguiéndonos toda la vida hasta el último momento, hasta el último instante de nuestras vidas, procurarán hacer lo mismo que han hecho con nosotros desde que nos acercamos a Cristo. Procurarán corrompernos, llevarnos a pecar. Si esto es verdad, hermana, ¿qué hay con ello? Porque dentro en el corazón de un creyente está el anhelo de no pecar más, el anhelo de no fallarle a su Señor, de no volver a revivir las cosas pasadas, de no dejarse dominar por aquellas cosas que reinaron en su vida antes de ser cristiano. Pero la realidad es que muchas veces estas cosas siguen floreciendo como la mala hierba que se cortó. Sigue floreciendo, sigue floreciendo. ¿Y qué pasa con la vida del creyente con respecto a esto? ¿Qué ha hecho Dios con respecto a esto? Pues yo creo que ese es lo más maravilloso de lo que Dios ha hecho, es que ha perdonado a nosotros nuestros pecados pasados y presentes y los futuros. O sea, su obra es completa. Nuestro deber es tener esa comunión con Él para que podamos ver nuestra propia condición de la vida, que cuando pequemos acudamos a Él en arrepentimiento, sabiendo, no como incrédulos, sino como ahora creyentes que nos pesa del pecado, sabiendo que ese perdón está disponible. Pues es como, sabemos que Él ya nos perdonó, pero tenemos que ir continuamente en arrepentimiento a Él. O sea, no podemos vivir, ya me perdonó Dios. No, o sea, tenemos que acudir constantemente para que Dios vaya limpiando nuestros corazones y limpiando de esa corrupción de nuestras almas y podamos crecer en santidad y ir venciendo y mortificando esas cosas que a veces son tan recurrentes a nosotros que cuando acordamos ya lo hicimos otra vez, ya pensamos algo incorrecto, deseamos algo indebido. Es tan, como digo, es tan maligno lo que está dentro de nosotros, que es tan rápido que cuando vemos ya otra vez caímos en esas cosas que no son agradables para nosotros. Y es cuando el Espíritu Santo redarguye que tenemos que acudir a Él siempre. O sea, lo malo yo creo que sería dejar de arrepentirnos. Ok, allí hay algo importante. El tema de la actitud del creyente frente al pecado, ¿no? Hay dos cosas que usted menciona y creo que vale la pena rescatar. Debemos estar conscientes de ese perdón y que es un perdón eficaz, genuino, completo, decía la hermana, perfecto. Y esa actitud que tenemos hacia ese perdón divino nos da gozo, nos consuela. Pero hay otra actitud que también es importante tener en cuenta respecto al pecado. Y es la actitud de vigilancia, es la actitud de arrepentimiento, es la actitud de estar siempre tratando de ganarle el paso al pecado y por supuesto para que no se salga con las suyas. Porque nuestra naturaleza caída es muy astuta y sabe y es parte de las debilidades que nosotros poseemos. Por supuesto que es en las cosas que más difícil nos provoca el hacer la voluntad de Dios, las cosas que más difíciles son para nosotros. Esas cosas difíciles y complicadas, débiles, son las que constituyen esta naturaleza con la que estamos luchando y por eso tenemos que anticiparnos a ella. Por eso tenemos que, como decía también la Escritura, no darle lugar al diablo. En una ocasión Pablo habló acerca del enojo y decía que no debemos airarnos de la misma manera en la que se airan las personas incrédulas. Él decía, airaos, pero no pequéis. No
dejemos que el sol pase sobre nuestro enojo. Eso significa, en otras palabras, que bueno, a veces habrá momentos en los que yo lastimosamente me enfadaré y a veces será justo las razones, a veces serán simplemente por egoísmo, porque me enojaré injustamente o lo que sea. Pero no debemos, dice la Escritura, hacer que o dejar que el sol pase sobre nuestro enojo. Eso implicaría no guardar esta actitud, porque es una forma, es una expresión carnal de nuestro corazón. Ni deis lugar al diablo, añadía Pablo, porque es otra manera de darle lugar a Satanás. Ahora, ¿qué actitud debo de tener yo con respecto a esto? Pues tengo que tener cuidado. Tengo que saber perfectamente y conocer mis debilidades. Tengo que saber qué clase de cosas me son para mí estorbosas. Y les voy a decir una cosa, hermanos, aquí no podemos generalizar. Hay cosas que para mí pueden ser tentación y que pueden despertar una debilidad en mí que tal vez en algunos de ustedes no. Puede ser que haya debilidades en ustedes a las que yo no tenga ningún inconveniente en hacer, que no me despierta ninguna forma de insinuación al mal. Me explico. Cada quien debe de conocerse a la luz de Dios. Cada quien debiese de pedirle a Dios que le muestre cuáles son sus debilidades y poder esas debilidades llevarlas a Cristo. Debilidades que pueden estar asociadas a veces al carácter, a las actitudes, al temperamento, a la boca, a las acciones, a los deseos, a muchas cosas. Se apegan a tales cosas. Debemos de tener un conocimiento bien claro de nosotros. Y no podemos caer en la actitud equivocada, decir, bueno, pues al fin y al cabo soy un pecador y voy a orar en la noche y le voy a decir a Dios, Dios que me perdone. Porque esto es algo falso, o sea, es una falsa piedad. Estamos actuando con impiedad arbitrariamente y el creyente no actúa con impiedad arbitrariamente. El creyente puede pecar, sí, pero no practica el pecado, no se goza en el pecado. El creyente no deja para el último lo que tiene, según la escritura, que hacer en ese momento, que si tiene que arrepentirse, se va a arrepentir. Si está consciente que esa actitud que tiene es pecaminosa, tiene que llevarla al Señor inmediatamente, no esperar a que esa actitud le lleve a otros pecados y despierte otros pecados y genere una serie de problemas que más que bendición traen ruina. Porque eso es hipocresía religiosa, hermanos. Si nosotros nos comportamos de esta manera, no somos diferentes a todas las demás personas que están en el mundo. Saben, hay gente que busca la justificación por sus obras y por supuesto que en todo esto buscan méritos propios y cuando buscan el perdón de Dios lo buscan solamente para conveniencia personal. Les voy a dar un ejemplo. Ahora en Semana Santa, que ustedes veían que se recordaba la muerte y la crucifixión del Señor. Había mucha gente que trataba de, y me tocó platicar con algunas personas, trataba de no comer carne, de no comer esto, de no comer aquello. Y dice, no, es que este año, pues la verdad no ha sido muy bueno, me decía una persona. Y pues yo quiero estar en paz con Dios, quiero llevar la fiesta en paz con Dios, vaya. Es lo que me decía. Entonces ya no voy a comer carne, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer aquello. Voy a ir a la misa, creo que iban a ir hasta la Basílica de Guadalupe, por allí, porque tenían un viaje proyectado hasta Iztapalapa y de ahí, ya ven que ahí hacen la crucifixión y todo esto. Como una forma de penitencia, ¿no? Yo decía, pero ¿por qué no simplemente te arrepientes de tus pecados? Pero, ¿saben? Eso que es muy burdo ocurre también dentro del cristianismo.
Hay personas creyentes o que se dicen creyentes y que están comportándose de una forma inapropiada y lo saben. Y Dios es tan justo que les deja en evidencia su pecado y no se arrepienten y lo mantienen activo con la esperanza de que mañana me arrepiento, o pasado mañana le pido perdón a Dios y ya se resuelve todo. Pero eso es tan falso y tan hipócrita como lo que hacen cualquiera de estas otras personas que menciono. Esa no es la actitud cristiana ante el pecado, de verdad. Si esa es la actitud que tenemos nosotros, por supuesto que no estamos actuando como creyentes. El creyente se ensucia y inmediatamente quiere limpiarse. ¿Ustedes han traído zapatos nuevos cuando les ha tocado estrenar? Cuando saben que son nuevos, porque ya los viejitos ya no, ¿verdad? Pero cuando están limpios, cuando están nuevos, nos ponemos, ¿verdad? Para poder salir a pasear, ¿verdad? A dar la vuelta por ahí con la familia y traemos nuestros zapatos limpiecitos. Pero no es cualquier limpieza, es la limpieza original, diríamos, ¿no? Es la limpieza de un producto nuevo que hasta tiene un olor característico, ¿verdad? Y salimos y tan pronto como alguien nos pisa, o nosotros mismos nos pisamos y nos ensuciamos, tan pronto como eso pasa, ¿a poco no es cierto que inmediatamente buscamos la forma de poder limpiarlo nuevamente? Porque sabemos que es algo nuevo, recién estrenado y vamos corriendo y aunque no haya nada, ¿verdad? Hasta con los dedos le estamos limpiando ahí, ¿verdad? Porque es algo nuevo que apreciamos como nuevo. Bueno, a mí me pasa, ¿eh? Las pocas veces que logro estrenar al año, lo hago porque sé que no es, a veces no es tan seguido, ¿verdad? Y entonces procuro cuidar las cosas. Si eso hacemos con unos zapatos, ¿no deberíamos hacer eso con nuestra alma, con nuestra mente, con nuestro corazón? No deberíamos de tan pronto como se ensucia correr a limpiar. ¿Por qué dejar que se siga ensuciando? ¿Por qué dejar que se siga contaminando eso que Cristo limpió con su propia sangre? No le veo el caso. A mí me parece una tontería cuando la gente hace eso. Cuando la gente cristiana es que digo, ¿y ya perdonaste a esa persona? No, no, aún no. ¿Y qué estás esperando? O sea, llevas un mes, 2 meses, 3 meses, un año enojado, peleado con una persona. ¿Por qué estás allí? ¿Qué estás esperando para perdonar? No sé si me explico en este punto, hermanos, que a veces hay pecados que escondemos y los apapachamos y los guardamos, los consentimos, sin darnos cuenta que no es la actitud correcta. Sabemos que Dios ha perdonado nuestros pecados pasados, presentes y futuros, pero no es la actitud correcta consentir el pecado bajo esas circunstancias. No es la actitud cristiana decir, bueno, al fin y al cabo ya está perdonado todo. ¿Qué más da como vivo? Eso no es cristiano. ¿Sí? Eso es muy impío. Eso es muy malo. Y que Dios nos libre si tenemos esta actitud con nuestra familia, con nuestros hogares, nuestros matrimonios, con los lugares en donde Dios nos da relevancia. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a pensar y estar bien conscientes de que no es la actitud correcta la que tenemos. Todos nuestros pecados han sido perdonados por Cristo. ¿Hay algún pecado acaso que no ha sido perdonado por Cristo? No, todos los pecados han sido perdonados por Cristo. En su carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 14, el apóstol Pablo dijo, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.
fíjense las palabras de Pablo, con una sola ofrenda, es decir, la ofrenda de Cristo, Dios hizo perfectos para siempre. Esa es una expresión muy linda para referirse acerca del creyente, perfecto para siempre. El creyente a los ojos de Dios es perfecto para siempre. Nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Por eso de ahí que este sinónimo de perfección, santificado. Así nos ve Dios, nos ve santificados, nos ve apartados, nos ve consagrados, nos ve perfectos para siempre. Y cuando dice para siempre, obviamente la expresión no tiene tiempo, es una expresión que puede bien hablar acerca del pasado, del presente o del futuro. Para siempre es algo perpetuo y perpetuamente nos hizo perfectos. Dice Pablo en su carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 14, con una sola ofrenda. Es decir, lo que Cristo hizo fue tan valioso y tan especial para Dios y fue suficiente el pago para hacernos perfectos para siempre. Así que, a pesar de nuestras debilidades y nuestros errores, Dios nos ve perfectos para siempre. Pero ojo, recuerden siempre qué actitud debemos de tener nosotros. Tenemos que tener una actitud bien clara, hermanos, de que por tal situación necesitamos constantemente a Cristo. Sí es verdad que nos ha hecho Dios perfectos para siempre, pero también es verdad que aún hay pecado. Ahora, cuando pecamos, ¿qué hacemos? Según las Escrituras, en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 1 al 2, Juan dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, cuando el creyente peca, cuando el creyente finalmente cae en la tentación, cae en la seducción, lo que el creyente hace es venir a Cristo. Él entiende que Cristo Jesús es su abogado. Y el creyente verdaderamente se conmueve, se preocupa. A ver, quiero que entendamos lo que está queriendo decir Juan y que lo entendamos correctamente. Hermano Kichak, ¿bajo qué circunstancias tú buscarías a un abogado? Por ejemplo, si tú vas a la tienda y compras un refresco de 29 pesos y pagas con 30 pesos y el tendero no te da el peso de sobra, ¿vas con un abogado? ¿Por qué no? Es una cosa sencilla de resolver. Ok, es algo realmente sin importancia. Pues bueno, pues un peso. Pero entonces, ¿bajo qué circunstancias tú irías a un abogado? Cuando es un problema mayor, cuando es cuando sé que puedo perder mucho, incluso mi libertad o algo así, o una pérdida más grave. Bajo una circunstancia muy difícil, ¿no? Ahora, ojo. El pecado, cualesquiera que vea a Dios que sea ese pecado, es muy grave. Es tan grave a los ojos de Dios la mentira como el adulterio. Es tan grave a los ojos de Dios los malos deseos como lo es el asesinato. Eso es tan grave. Así que cuando Dios observa el pecado, Dios ve una cosa verdaderamente grave. Y lo que busca Dios y lo que busca Juan, por supuesto, al decirnos estas cosas, que hay un abogado, es dos cosas importantes. Primero, que lo que cometimos y lo que llamamos pecado es bien grave. No es haber perdido un peso. Es algo bien grave cualquier pecado. Y segundo, que Dios ha provisto un intercesor para cualquier pecado. Es decir, Juan quiere que entendamos la gravedad del pecado. Las malas actitudes son tan graves como el asesinato, evidentemente. A ver, recuerden algo que Jesús nos haya enseñado al respecto. Sobre un deseo, por ejemplo. Por ejemplo,
que sea una mujer. Ajá, ajá. Alguien diría, bueno, pero yo no necesito un abogado, pues si solo estoy deseando, no es tan grave. Pero cuando Jesús habló acerca de estos deseos, ¿qué dijo, hermana? Que no solo el acto del adulterio es pecado, sino el deseo en el corazón a otra persona. Ya ahí comenzó el adulterio. Ya adulterado con ella, ¿verdad? En su corazón, dice. Entonces es ese deseo que para muchas personas es una cosa insignificante y pequeña. A los ojos de Dios es tan grave, que es normal. A los ojos de Dios es algo tan grave. Entonces, cuando nosotros observamos el pecado a la luz de las Escrituras, siempre es algo bien grave y que tiene consecuencias gravísimas, muy graves. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Lo sabemos, la muerte. La muerte. El alma que pecare, esa misma morirá, dice Ezequiel en el capítulo 18. La muerte. Entonces, cuando Dios observa el pecado, Dios no ve distinciones de pecado, no ve esta clase de pecados veniales, mortales, o como le quieran llamar las religiones. Dios ve al pecado, pecado, como algo, transgresión a su ley que demanda muerte, que demanda derramamiento de sangre. La única forma de redimirse es derramando sangre. Dice la ley que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Así que la ley exige, la ruptura de la ley exige justicia implacable. Entonces, cuando Juan habla acerca del pecado, y por eso estamos hablando acerca de las actitudes que debemos de tener nosotros con respecto a nuestra naturaleza, a estos residuos de pecado que aún están en nosotros, tenemos que ser bien conscientes que es grave. Ahorita la semana que viene, porque ya no creo que nos alcance ahora, vamos a hablar acerca de esa naturaleza, de ese pecado residual. Es algo bien grave, hermanos. Es tan grave que Dios ha tenido que poner un intercesor, un abogado intercesor para nosotros. Debido a que cada pecado, por más pequeño que parezca a nuestros ojos, a los ojos de Dios es gravísimo. ¿Sí me explico? No es algo chiquito, no es algo insignificante. ¿Me comprenden? Y esto entendámoslo de cualquier pecado. El pecado que yo cometo contra mi familia, contra mis hijos, contra mi esposa, o la esposa contra el esposo, o en la calle, o en cualquier lugar. Es algo bien grave. Y yo debo de aprender a entender y ver que cada cosa que hago lejos de la voluntad de Dios es grave. Es grave, hermanos, a los ojos del Señor. Y aún así Dios ha puesto un abogado que intercede por nosotros. Correcto. Pero la confesión de fe también nos termina diciendo que no solamente Dios, por medio de Cristo, ha traído perdón a esta naturaleza pecadora, que por supuesto también nos perdona para siempre de todos nuestros pecados, sino que también la confesión de fe nos muestra una segunda cosa. ¿Qué es lo que hace Dios con respecto a estos residuos de pecado que hay en los creyentes? Primero, recuerden, nos ha dado perdón de pecado. Esto implica, entre otras cosas, que nos ha hecho perfectos para siempre. Pero ¿qué más hace Dios? Por medio de Cristo, nos permite mortificar el pecado, o como llamamos nosotros también, crecer en santificación o en santidad. Nos permite crecer en santidad. Ahora, esta parte es sumamente importante porque para la confesión de fe es la actitud correcta del creyente hacia el pecado. El creyente entiende que ha sido perdonado, pero el creyente entiende que la voluntad de Dios por medio de Cristo y que la obra de Cristo que se está ejecutando en él es tal que le lleva a ser santo, que busca lo mejor para él, que busca la santificación y la mortificación de ese mismo pecado y de esa naturaleza pecaminosa. Pablo lo diría de la siguiente forma. Dice así, hermana, ¿nos ayuda, por favor? Romanos 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Según el apóstol Pablo,
el creyente debiese de enfocar su vida y sus fuerzas en algo. ¿En qué, hermano? En el espíritu, o sea, la vida espiritual que Dios ha puesto en él, o sea, hacerla crecer para poder andar en el espíritu, como dice el versículo. Y entonces, en ese poder que Dios nos da, poder mortificar nuestra carne y hacer morir todas esas obras. Exacto. Entonces, el creyente debe de entender que ha sido perdonado, porque también hay residuos de pecado, y esos residuos de pecado están allí y deben de ser llevados a Cristo para que con la ayuda del Espíritu ese creyente pueda hacer morir las obras de la carne que aún están presentes. Pongamos ejemplos claros. Imagínense, saben, no sé si a ustedes les costó, a mi hermano tal vez, a mi hermana no creo porque ella es de aquí, pero aprender a manejar en esta ciudad ha sido difícil, ¿eh? Es todo un reto, todo un desafío en San Luis Potosí. Sobre todo porque hay mucha desconsideración de parte de las personas, ¿eh? Muchísima gente que no sabe conducir, que no guarda las reglas de tránsito. Por ejemplo, una de las reglas de tránsito dice que la distancia entre un coche y otro coche en un tramo carretero debe de ser 2 veces la distancia de un auto. Así que si yo estoy detrás de un auto, debo dejar un espacio de aproximadamente 2 coches para que si el otro frena, yo tenga oportunidad de frenar y evitar un accidente. Pero cuando tú haces eso, parece que estás invitando a las personas para que vengan y se metan delante de ti. Y mucha gente lo hace. Entonces, y cuando tú no lo permites y intentas evitar que la gente se te meta, la gente empieza a decir muchas cosas que afortunadamente no alcanzamos a oír todas. Aunque a veces sí. Aunque a veces sí. Y es difícil aprender a manejar en una ciudad como esta, dado estas circunstancias y que la gente pues constantemente está arriba y abajo en ese ajetreo y se vuelve violenta para conducir, se vuelve agresiva para conducir, habla de manera desproporcional, etcétera, etcétera. Pero como quiera que sea, todos tenemos que manejar por aquí, o por lo menos la mayoría. Te pregunto esto, hermano, porque tal vez a ti te pasa, esto te ha pasado sobre todo para aquellos rumbos, ¿verdad? De aquella carretera 80, donde es muy común que hay gente que va atareada todas las mañanas, ¿verdad? Dice Pablo que debemos de hacer morir las malas obras, las obras de la carne. El siguiente versículo era el que hacer morir lo terrenal, pero Pablo dice que por el Espíritu debemos hacer morir las obras de la carne. Tú vas conduciendo a las 6:30 de la mañana porque te diriges a tu trabajo y de pronto alguien se te atraviesa y por supuesto en esta interacción tú te pones nervioso tal vez porque sientes como es muy rápido el cómo ingresa él a tu carril y como quiera que sea te espantó y no pasó mayores. Pero ¿qué empieza a emerger tan pronto pasa una situación semejante en el corazón nuestro? No. Enojo, muy bien. ¿Cómo qué clase de enojo? Ah, pues, no sé, o sea, el pensar que la gente es desconsiderada Sí. y que, no sé, quizá quiere aprovecharse de un lugar que no tienen legítimamente y que uno tiene el derecho de, y es como, yo creo que, Indignación, por decir. ajá, es como un enojo ante esa injusticia, ¿no? Y que Ajá. al final uno termina cediendo para no provocar algo peor, ¿no? Sí. Y mucha gente, tal vez, puede ser que tú controles eso, pero mucha gente no lo controla. Y en este descontrol, ¿a dónde llegan? A los insultos y llegan muchas veces más allá de eso.
Cuando Pablo dice que debemos hacer morir las obras de la carne, se refiere a eso, a todas estas cosas que no solamente son acciones, sino que están detrás de las acciones, que puede ser el enfado, la indignación, la frustración, eh, la molestia desproporcionada muchas veces por ante una injusticia. Podríamos tener incluso hasta cierto punto ciertos razonamientos del por qué actuamos así, o por qué nuestra boca intentó decir algo y responder, o por qué simplemente nuestros pensamientos fueron maquinando un mal deseo hacia esa persona que se comportó desconsideradamente hacia nosotros, etcétera, etcétera. Pablo dice, debemos de hacer morir las obras de la carne. Y esto, por supuesto, que si no lo hacemos bajo el poder del Espíritu de Dios, es imposible de lograr. De verdad, si no estamos cerca del Señor, si no estamos bajo la influencia del Espíritu de Dios, va a ser bien difícil. Ahora imagínense, eran las 6:30 de la mañana, ¿verdad? Dijimos. Imagínense todo lo que nos depara en el día. Nos vamos a enfrentar a gente injusta, a situaciones injustas, a gente violenta, gente agresiva, gente inicua, gente sin temor de Dios, gente tramposa, gente que tiene malas intenciones en su corazón, gente que peca empedernidamente, etcétera, etcétera. Y vamos a tener que estar allí, vamos a tener que lidiar con tales cosas. Y el creyente debe de ser guiado por el Espíritu de Dios en todo esto, para hacer morir esas obras de la carne que pareciera que también quieren florecer junto a ellos, junto a todos esos malvados. Porque es lo natural en nosotros. Es natural en nosotros que nos sintamos motivados a que estas cosas pecaminosas emerjan. Y si lo podemos externar, pues mucho que mejor. Claro, ya después nos andamos justificando, ¿no? Es que yo simplemente dije la verdad, sí, pero, sí, ¿verdad? Sí, dije la verdad, sí, pero fue de edificación, fue de bendición para las personas. Una vez platiqué con una mujer, ella en Río Verde, X persona, y no sé, problemas con el matrimonio, y bueno, y me decía, es que yo nada más le dije la verdad a mi esposo. Sí, pero, y no estoy diciendo que no, pero lo edificaste. Fue de bendición para su vida lo que le dijiste. No, pero pues es que la verdad, pastor. Y yo no le dije mentiras, yo le dije, o sea, y le dijo un montón de cosas desagradables, que eran verdad, no estamos diciendo que no era verdad. Pero hasta en eso tenemos que ser sabios, porque a veces simplemente es un pretexto para dar rienda suelta a las obras de la carne, para desquitarse, para vengarse, para mostrar una actitud que sabemos que está mal ante los ojos del Señor. Sí me entienden, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado, de verdad. Si lo entendemos, de verdad nuestra vida va a ser mucho mejor. Una de las últimas cosas que vamos a ver es que Pablo nos enseñaba justamente que debemos hacer morir lo terrenal en vosotros. Noten qué clase de cosas están ahí presentes. Camila, ¿nos puedes ayudar, hija, por favor? Colosenses 3:8, mandato de hacer morir lo terrenal. Hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Según Pablo, una de las cosas que el creyente tiene es algo terrenal. O sea, dentro del creyente, en la vida del creyente aún hay cosas terrenales. O otra forma de decirlo, mundanas. ¿Sí? Aún hay cosas mundanas en el creyente. ¿Ok? No lo está negando Pablo. Pablo no está asumiendo que el creyente ya no va a luchar con la mundanalidad o que la mundanalidad está completamente desarraigada de la vida del creyente. No es cierto, hermanos. Hermanos, todos los creyentes hemos sido mundanos, sin duda alguna, sin excepciones.
debe eliminarse por completo, ¿verdad? Dios nos llama, por supuesto, pero debemos de entender que está allí y que es algo que constantemente va a emerger. Y Pablo nunca lo ve como algo erradicado. Pablo lo ve como algo con lo que lucha el creyente diariamente. El apóstol Pablo nunca jamás dijo que el creyente se ha librado de la mundanalidad. Santiago en alguna ocasión, de manera sarcástica, dijo que el que es perfecto. ¿Alguien recuerda el versículo? Se me acaba de ir ahorita de la mente. El que puede dominar, está hablando de la lengua y no recuerdo. A ver, ayúdame, hermano. Si alguno es varón perfecto, dice, si alguien domina su lengua, es un varón perfecto. Y mi hermano ahorita nos ayuda ahí. Él está hablando acerca de la lengua y de... Santiago 3:2. Ayúdanos, hermano, por favor. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Claro, eso es una forma irónica de hablar de la realidad con la que lidiamos todos nosotros. Dice Santiago, una vez más, que sí. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Pero antes decía, todos ofenden. Todos ofendemos muchas veces. O sea, hermanos, ¿quién no ha luchado contra la carnalidad, la mundanalidad? Todos. Es más, Santiago afirma que esto es algo recurrente. Y dice Santiago, irónicamente, dice, bueno, si alguien de plano dice, no, a ver, Santiago, eres un exagerado, fíjate que yo soy bien espiritual todos los días, soy el hombre más espiritual que todo el mundo conoce, que yo no lucho con esto, yo no tengo problemas con la mundanalidad, con la carnalidad. Bueno, dice Santiago, entonces ya eres perfecto. Y eres capaz de refrenar todo el cuerpo. Obviamente es algo que no, es algo, sí, es un sarcasmo, es una ironía, es algo que en realidad no ha pasado ni pasará. Porque, Aquí le leo otra vez. sí, Dice, todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de dominar todo su cuerpo. o sea que todo el tiempo estamos con esta lucha constante, hermanos. Y hemos de entenderlo así. Allí está, lastimosamente, que no nos agrada, no es nuestro deseo mostrar esta mundanalidad. Sí, yo lo sé. Yo sé que como creyentes aspiramos, deseamos, quisiéramos ya despojarnos de estas actitudes que son muy carnales muchas veces. Pero la Escritura nos enseña que el deber del creyente no es estar satisfecho con ellas. Allí están y Pablo afirma que están allí. Hay algo terrenal en nosotros todavía. Aún hay cosas terrenales, sí, hermana. Entonces, cuando se refiere a hacer morir, no es la erradicación No, completa, definitivamente. sino que ¿verdad? Ajá. Sino que ir como disminuyendo. A luchar contra estas cosas. Sí, o sea, ir como que venciendo ese tipo de cosas, lo más que se pueda, ¿no? De hecho, el imperativo, haced, es un imperativo que demuestra una acción constante. Es decir, en el griego, el auristo, es una forma verbal que denota una acción constante. Dicho de otra manera, hagan y sigan haciendo morir lo terrenal en ustedes. Es lo que está diciendo Pablo, si pudiéramos parafrasearlo. Hagan y sigan haciendo morir lo terrenal en ustedes. O sea, sigan luchando, porque mañana va a seguir la lucha. Y mañana, al otro día, va a continuar otra vez la carnalidad, la mundanalidad tratando de emerger y que se viste de distintas caras. Muchas veces es la cara de la fornicación, otras veces es la cara de la impureza, otras veces es la cara de pasiones desenfrenadas, otras veces es la cara de los malos deseos, otras veces es la cara de la avaricia. Y Pablo señala que aún esa avaricia es idolatría porque es ponerse por encima de todo.
Es idolatría a uno mismo, o egolatría, diríamos nosotros. ¿Sí? Pero cualesquiera que sea su manifestación, el creyente debe de estar buscando. O sea, a lo que voy con esto, hermanos, es que no debemos estar satisfechos, debemos de buscar siempre estar mortificando nuestra carne, conscientes de que ahí va a estar. En Río Verde quisimos sembrar un jardín, mi esposa y yo. Cuando recién llegamos a Río Verde, los hermanos prepararon una casa para nosotros y tenía un pequeño jardín. Y como tenía unos rosales muy lindos, quisimos preparar ese jardincito. Era un jardín, estoy hablando, 1,5 metros cuadrado, una cosa chiquitita. Y contratamos a alguien para que fuera a sembrar pasto y nos sembró pasto, nos preparó la tierra, supuestamente, porque después supimos que nos engañó. Lo único que fue a sembrar fue un tal cebollín, que era ¿cómo se llama? De esta hierba silvestre, ¿verdad? Zacate, o no sé cómo le llaman, ¿verdad? No, era pasto. Después otra persona nos dijo, no, esta cosa nunca, ya lo sembraron y ahora nunca se van a deshacer de él. Para deshacerte de él tienes que limpiar toda la tierra y traer una tierra especial. Hasta nos dieron el nombre de la tierra, tierra lamedosa, que se tenía que mandar traer de no sé qué lugar para preparar la tierra y luego ya ahora sí sembrar el pasto. Y de todas maneras dice, hay que estar constantemente cuidando porque estas malas hierbas salen a cada rato, constantemente salen. Y dicho y hecho. Pasaban 2 días y ya había ramitas. O sea, las acababa uno de quitar y no pasaban ni 2, 3 días cuando ya volvían otra vez a salir estas hierbillas feas. Los abrojillos, ¿verdad? Ya volvían a salir. Y ahí estaba uno limpiando y todo. Era un cuento de nunca acabar, sinceramente. Ya llegó un momento en que uno dijo, no, y ahí que se queden, ¿verdad? Y ahí se quedaron esas cosas. Al final creo que quitamos mejor el jardín. Nos fastidiamos de estar diariamente limpiando, porque había estas hierbillas ahí. Así es la vida del cristiano. Diariamente hay nuevos pecados. Diariamente hay cosas que nos provocan debilidad. Y tenemos que estar luchando con ellas. Y tenemos que esforzarnos, mis hermanos, por hacerlas morir. Si hay que arrancarlas, hay que arrancarlas. Pero debemos estar conscientes que lo que hoy vencimos, mañana puede surgir con otra nueva cara. Tal vez hoy vencimos la fornicación, pero ya estamos luchando con los malos deseos o la avaricia. Mañana los vencemos y tal vez vamos a estar luchando contra las pasiones desordenadas. ¿Me explico? Y ahí está. Y lastimosamente es ese residuo de pecado que se ha arraigado y que está presente en nuestras vidas. Y solo Dios puede ayudarnos a sobrevivir, a salir adelante, a mantenernos firmes en medio de una vida que se revela por ser carnal, mundana, terrenal, que se revela por obedecer la ley de Dios. Así que tenemos que buscar la ayuda del Señor siempre en nuestras vidas. Mis hermanos, matemos el pecado. Ahí está. Yo sé que va a tener muchas caras. Hoy algunos pueden estar luchando con algo. Yo les decía hace un ratito, tú puedes estar luchando con un pecado que tal vez yo no tengo que luchar con eso. Tal vez para mí no es problema. Pero tal vez hay pecados con los que yo tengo que luchar, que para mí son fuertes y que tal vez para ti no significa nada. Pero yo debo de conocerme bien. Yo debo de conocerme y saber cuáles son mis debilidades. ¿Saben para qué? Para hacerlos morir. O como diría el puritano John Owen, una de las citas más maravillosas que él escribió. ¿Me ayudas, no? John Owen decía, mata el pecado, o el pecado te matará a ti. Esto implica esta lucha de la que hemos estado hablando.
Pablo no se vio libre totalmente del pecado. Él veía la sombra del pecado allí. Veía que en su mente se deleitaba en la ley de Dios y en sus miembros una ley, la ley del pecado que se rebelaba contra Dios. La Biblia nunca nos ha visto, hermanos, perfectos. Quiero ser muy claro con esto. La Biblia nunca nos ha visto perfectos desde el punto de vista humano. Si Dios nos ve perfectos y justos, es por la perfección y la justicia de Jesús. Pero si Dios observa mi vida, Él sabe que hay pecado. ¿Saben qué es lo lindo del Evangelio? Que ya no me ve Dios solo a mí. Porque si me viera solamente a mí, estoy acabado. Sino ve a Jesús vistiéndome con su justicia, con su santidad, con su perfección. Ve su sangre preciosa que me limpia de todo pecado. Ve la puerta de mi vida, de mi casa, el dintel de mi casa con sangre de un cordero que ha sido inmolado. Y entonces Dios ya no me ve a mí, ve a su Hijo. Y cuando ve en mí a su Hijo, ve justicia, ve santidad, ve perfección. Y le doy gracias a Dios porque no es mi justicia ni mi santidad, sino la justicia y la santidad perfecta de su precioso Hijo Jesús. Y eso es lo único que nos sostiene como creyentes. La lucha ya está. Luchemos, no dejemos que el pecado nos abata, nos gobierne. Luchemos contra el pecado, luchemos contra la mundanalidad, la carnalidad y todas las malas pasiones que van a emergerse, conscientes de que hoy tienen una cara, mañana tendrán otra, y que la lucha no va a concluir. No aquí, mis hermanos. La lucha va a continuar toda la vida. Y si alguno se cree perfecto, recuerden la advertencia de Santiago. Todos ofendemos muchas veces. Quien no lo hace es varón perfecto, que puede gobernar todo su cuerpo. Algo que no es posible, al menos no aquí. Pero que algún día, mis hermanos, será una realidad en nosotros, cuando seamos completamente santificados, completamente transformados, y cuando lo injusto, cuando lo inmundo, cuando lo corrupto, se vistan entonces de incorrupción. En aquel momento podremos sí ser plenamente liberados de nuestra naturaleza y de los residuos de esta naturaleza caída que aún nos acompañan. Que Dios nos ayude. La semana que viene vamos a concluir el tema para ver si es una simple debilidad, como mucha gente lo ve. Es una simple debilidad lo que hay en mí. ¿Será una simple debilidad? ¿Cómo lo ve Dios? ¿Cómo ve esos residuos de pecado Dios? Vamos a ver la próxima semana lo que la confesión de fe nos enseña y lo que por supuesto la Biblia nos dice al respecto. ¿Vale? Vamos a orar.